Radio UDEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Bueno, pues bienvenidos a otro programa más de Economía de las Ideas. Yo soy Rodrigo Soto, Radio UDEM 90.5, y para el tema que escogimos el día de hoy es titulado La pseudociencia, la astrología. Y para ello me permití invitar a mi buen amigo Milton Mata para que nos ayude a tratar este tema y sobre todo verlo desde la diferenciación o separación que se tiene que hacer de la astrología de la ciencia y también de la astrología de la astronomía, que muchas veces las personas se confunden y piensan que es lo mismo. ¿Cómo te va, Milton? Muy bien, Rodrigo, ¿y a ti? Aquí andamos, todo bien. También discutíamos hace rato, Milton, que para este tema hay una colaboración muy interesante del profesor Carl Sagan. Y tú amablemente tienes un audio que me gustaría reproducir. Claro. No sé si te parece, pues pasamos al audio, porque es muy pertinente lo que el profesor Carl Sagan dice al respecto de la astrología. Sí, claro. Entonces, si te parece, y a los radioescuchas, vamos a escuchar este audio. Cosmos, de Carl Sagan. Un viaje personal. Hoy presentamos la armonía de los mundos. Hay dos formas de mirar las estrellas, como en realidad son y como desearíamos que fueran. Los astrónomos dicen que el planeta Saturno es un inmenso globo de hidrógeno y helio, circundado por un anillo de bolas de nieve de 50.000 kilómetros de ancho, y que la gran mancha roja de Júpiter es una tormenta gigante que se ha abatido sobre el planeta durante quizá 1 millón de años. Pero los astrólogos piensan que los planetas afectan la personalidad y el destino del hombre. Júpiter representa la dignidad real y el carácter bondadoso, y Saturno, el enterrador, propicia, según dicen, desconfianza, suspicacia y maldad. La astronomía y la astrología no siempre fueron tan distintas. En casi toda la historia humana una abarcaba la otra, pero hubo un tiempo cuando la astronomía escapó de los confines de la astrología. Los fundamentos intelectuales de la astrología fueron destruidos hace 300 años. Y sin embargo, la astrología aún es tomada en serio por muchísimas personas. ¿Han notado lo fácil que es encontrar una revista sobre astrología? Casi todos los periódicos de los Estados Unidos tienen una columna diaria sobre este tema. Muy pocos de ellos publican una columna semanal sobre astronomía. La gente porta dijes astrológicos y lee su horóscopo antes de salir de casa. Hasta nuestro lenguaje conserva una conciencia astrológica. Por ejemplo, la palabra desastre proviene del griego y significa mala estrella. ¿Por qué tanto interés en la astrología? No lo comprendo. Fundamentalmente, es la contienda que libra la constelación en que se encuentran los planetas en el momento de nacer, y esto tendrá profunda influencia en el futuro. Hace miles de años surgió la idea de que los movimientos de los planetas determinaban el destino tanto de reyes, dinastías, como de imperios. Los astrónomos estudiaban esos movimientos y se preguntaban qué había sucedido la última vez que, por ejemplo, Venus apareció en la constelación de la Cabra. Tal vez algo similar ocurra ahora también. Una sutil y aventurada especulación. Los astrólogos eran empleados solamente por el Estado. En muchos países era una ofensa capital el que alguien, además del astrólogo oficial, leyera los presagios en el cielo. ¿Por qué? Porque una forma fácil de derrocar un régimen era predecir su caída. Astrólogos de la corte china eran ejecutados si sus predicciones resultaban inexactas. Y otros sencillamente falseaban los datos para que más tarde estuvieran en perfecto acuerdo con los acontecimientos. La astrología se volvió
Una extraña disciplina, una mezcla de observación cuidadosa, matemáticas, registros, con pensamientos confusos y fraudes piadosos. Sin embargo, la astrología sobrevivió y floreció. ¿Por qué? Porque parecía dar un significado cósmico a la rutina de la vida diaria. Pretendía satisfacer nuestros anhelos de sentirnos en contacto personal con el universo. La astrología sugiere un fatalismo peligroso. Si nuestra vida está controlada por una serie de señales en el cielo, ¿por qué intentar cualquier cambio? Observemos esto. Aquí tengo dos periódicos distintos publicados en la misma ciudad y el mismo día. Veamos qué publican sobre astrología. Supongamos que su signo es Libra, nacido entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Según el astrólogo del New York Post, transigir alivia tensiones. Parece un poco vago, ¿no? Y ahora, de acuerdo con el astrólogo del New York Daily News, dice, exija más de sí mismo. Resulta vago y muy diferente además. Es interesante discernir que estas predicciones no son predicciones. Dicen lo que se debe hacer, más no lo que va a pasar. Están redactadas deliberadamente para ser tan vagas que cualquiera pueda aplicarlas. Además, es obvio, se contradicen. La astrología puede ponerse a prueba con la vida de dos mellizos. Hay muchos casos reales como este. Un mellizo muere en la infancia debido a un accidente hípico o es fulminado por un rayo. Pero el otro tiene una vida larga y próspera. Supongamos que se trata de mí. Que mi gemelo y yo naciéramos precisamente en el mismo sitio y con solo unos minutos de diferencia. Los mismos planetas estarían apareciendo al momento de nacer. Si fuera válida la astrología, ¿cómo podrían ser tan profundamente diferentes nuestros destinos? Resulta que ni los astrólogos están de acuerdo entre sí acerca de lo que significa un horóscopo. En pruebas cuidadosas, no pueden predecir el carácter y el futuro de personas de las que no saben nada, a excepción de la hora y el lugar de nacimiento. Además, ¿cómo podría resultar? ¿Cómo podría afectarme la aparición de Marte al momento de nacer? Entonces, o ahora. Nací en una habitación cerrada, la luz de Marte no podía entrar. La única influencia de Marte que podría afectarme sería su gravedad, pero la influencia gravitatoria del obstetra sería mucho mayor que la influencia gravitatoria de Marte. Marte es mucho más grande, pero el obstetra está mucho más cerca. El deseo de estar relacionados con el cosmos refleja una profunda realidad. En efecto, lo estamos, pero no en la forma trivial que sustenta la pseudociencia de la astrología, sino en forma mucho más profunda. Nuestro pequeño planeta está bajo la influencia de una estrella, el Sol, que nos calienta, gobierna el clima y sustenta todo lo viviente. Hace 4.000 millones de años hizo brotar vida en la Tierra, pero nuestro Sol es solo uno entre 1 trillón de billones dentro del universo visible. Y todos estos innumerables soles obedecen leyes naturales, algunas de las cuales ya conocemos. ¿Cómo descubrimos la existencia de dichas leyes? Si viviéramos en un planeta donde jamás hubiera cambios, no habría mucho que hacer, no habría nada que descifrar, no habría impulsos para la ciencia. Y si viviéramos en un mundo impredecible, donde hubiera cambios al azar o en forma muy compleja, no seríamos capaces de descifrar nada y, de nuevo, no habría lo que llamamos ciencia. Pero vivimos en un mundo intermedio donde las cosas cambian, es cierto, pero de acuerdo con patrones, reglas, o como les llamamos, leyes naturales. Si yo lanzo un objeto al cielo, siempre caerá al suelo. Y si el sol se oculta por el poniente, siempre saldrá al día siguiente por el oriente. Así, es posible descifrar las cosas. Es el fundamento de la ciencia. Y de ese modo, mejoramos nuestras vidas. Pues muy buena la
aportación de Carl Sagan. ¿Qué te pareció, Milton? Muy interesante y muy acertada. Muy certera, ¿no? Y nos empieza a hablar y quisiera yo que ahí nos ayudaras a explicar, como nos dice Carl Sagan, primero, la diferencia que hay entre astrología y astronomía. Y después, pues, ver la forma en que sí, ¿verdad? Afectan los astros nuestras vidas, pero no de la manera en que lo dicen estas personas o estos astrólogos. Si nos quieres explicar, Milton. Sí, mira, antes de eso, algo interesante que Carl Sagan estaba hablando de esa realidad, pero incluso era ya algo muy palpable durante la época en la que él grabó la serie Cosmos. Sí. Que fue ya hace ya varios años. Entonces, ya en ese entonces ya había todo ese tipo de cuestiones de la astrología con cierta aceptación de la sociedad, y ahora incluso yo considero que es incluso quizá mayor, porque ya hay también en esa época pues no había tampoco, él menciona el ejemplo de los periódicos, pero pues en esa época no existía de manera masiva como ahora el internet. Sí, de manera digital, que ya está en todos lados. Sí, entonces ya nada más, no solamente lo puedes leer en un periódico, sino en una revista, lo puedes ver en alguna... Hasta en tu celular, si quieres. Sí, en alguna red social o simplemente en sitios web o lo que sea, ¿no? Así es. Es mayor incluso la magnitud del alcance que tiene ahora todo eso. Así es. Y ahorita, sobre lo que se mencionaba también es muy interesante. Sí, si hay la diferencia, las palabras se parecen, astrología y astronomía. Y por eso, tal vez ahí es la primera confusión, ¿no? Sí, es la primera confusión, pues. Tienen son muy similares, ¿no? Los nombres. Aunque sí hay en el principio, como lo decía, yo decía mucho tiempo, digamos que comenzaron como en un mismo punto de partida, ¿no? Que era mirar las estrellas, mirar los planetas, los astros, y pues hacerse preguntas sobre ellos y tener cierta curiosidad. Así es. Digamos en un punto. Pero hubo un momento en el que se separaron, la astrología y la astronomía. La astrología se quedó pues como lo que es una pseudociencia, y la astronomía se convirtió, gracias a grandes científicos de épocas anteriores, se convirtió en una disciplina científica, ¿no? Que buscaba entender todo, pero bajo una metodología científica. Así es. Con hechos. Sí. A través de los hechos, a través de las evidencias, de la investigación científica, y no solamente de la experimentación, de todo, claro, de la observación. Uh-huh. Sí, se convirtió en una ciencia formal, que ahora es pues sumamente importante. Yo diría que la astronomía, en lo personal, es mi máxima pasión, porque para mí engloba todas las demás ciencias, ¿no? Pues sí, y también engloba tal vez por ahí el tratar de responder la pregunta de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, preguntas interesantes como si estamos solos en el universo, claro, o mil cosas, ¿no? Así es totalmente. Y lo que estamos viendo, si ya desde la época de Carl Sagan él se cuestionaba el por qué con los avances científicos y como lo estamos discutiendo ahorita, con tanto que hay de información en todo momento, en todo lugar, que resulta increíble que las personas todavía confíen en este tipo de predicciones que realmente pues están equivocadas, están erróneas, ¿verdad? Sí, incluso aquí pensando en algo interesante, quizá podemos decir desde el punto de vista antropológico, podría ser algo curioso, que quizá esa necesidad de buscar una respuesta de algo que va a ocurrir, quizás sea como por la natural parte de la naturaleza humana, que le puedes tener miedo a la incertidumbre, ¿no? Así es. ¿Qué va a ocurrir? Y el leer ese tipo de información, pues aunque sea completamente errónea, puede para algunas personas darles un poco de certeza quizás sobre acontecimientos que ocurrirán, y quitarle ese peso de la incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a suceder. ¿Qué va a suceder? Pero aquí en este sentido, si tú recuerdas el mismo principio de incertidumbre,
pues es eso. Realmente tenemos poca certeza de muchas cosas. Sí, justamente, tienes razón. Aunque aquí entra este tipo de cuestiones que las personas que tienen una inclinación hacia creer en este tipo de cosas, como la astrología, pues o se entiende que obviamente dichas personas no poseen un conocimiento científico. Así es. Porque quienes se acercan a la ciencia o quienes poseen un conocimiento científico, pues no van a caer en ese tipo de cosas, porque inmediatamente te das cuenta que pues que no es algo científico. Así es. Y hablando de las posibilidades y de reducir el tener incertidumbre, tener más certeza, pues la propia astronomía luego nos puede decir que a lo mejor este universo no es el único. Puede haber un universo paralelo o tal vez multiversos, o sea, muchos universos. Y también que tú eres un gran estudioso de la física, analizando la física, pues a veces nos encontramos que teorías como la física cuántica o mecánica cuántica nos empiezan a ofrecer múltiples posibilidades. Entonces, en esos terrenos es muy difícil hacer una predicción. No sé si estoy correcto. Sí, no, estás completamente en lo correcto. Hay muchas teorías muy, muy interesantes. Y ahorita que mencionabas la teoría del multiverso, pues así a grandes rasgos, habla de la posibilidad de que nuestro universo no sea el único, sino que haya universos paralelos en otras dimensiones, o vaya, que habiten digamos, junto al nuestro, pero sin que nosotros lo detectemos. Incluso cabe la posibilidad de que la cantidad de universos posibles sea infinita. Hay una cantidad infinita de universos en las que cada uno es un poco diferente, claro, a los demás, y ya cuando te hablas de posibilidades infinitas, pues imagínate hasta dónde se multiplica la incertidumbre, ¿no? Así es, y es todavía la dificultad entonces que uno de estos astrólogos pudiera estar en lo correcto, pues se reduce totalmente, ¿no? Pero justamente eso es lo interesante de la ciencia, sí, que es algo progresivo, que con el tiempo se va mejorando. Si regresas, por ejemplo, hacia el pasado un poco, en la historia en la historia humana, en la ciencia, pues hasta hace apenas, digamos, relativamente poco tiempo, ¿no? sí, Se pensaba que nuestra galaxia era la única, se le llamaba universo isla, que era todo lo que había, y ahora sabemos que no es así. hay miles de millones de galaxias. A Así lo mejor es. ahorita estamos hablando de esto, y en un futuro, pues alguna próxima generación que venga después de nosotros, pues va a tener certeza, así como nosotros, de que hay muchas galaxias, va a tener certeza a lo mejor de la existencia de otras civilizaciones o de otros universos incluso. Claro. Es algo progresivo, a diferencia de claro, la astrología, que es prácticamente lo mismo de cuando... se ha quedado estancada, ¿no? Sí, se ha quedado estancada porque como no es una disciplina científica, pues no hay manera de avanzar. Y en ciencia, como tú dices, no es estático, siempre está en un constante cambio, una constante renovación. ¿Sí? Siempre se descubren nuevas cosas y se refutarán unas teorías, se reafirmarán otras, se desecharán otras, pero está siempre en movimiento. Sí, justamente es la más notoria diferencia. Además, no hay que... basta con poner un poquito de atención en lo que ocurre alrededor. Tú comparas un ejemplo, digamos, lo ponemos sobre la mesa a la astronomía, que es una disciplina científica seria, y a la astrología, que es una pseudociencia. Pues nada más piensa, haz como una pequeña lista de qué aporta cada una de ellas a la humanidad, ¿no? Así es. En la astrología prácticamente nada. Si empiezas a pensar qué aporta, pues no es más que entretenimiento. Es leer algo, como lo decía Carl Sagan, muy vago, algo que puede aplicar para... Sí. Como el ejemplo que mencionaba, ¿no? De decir, pide que te pides más a ti mismo, ¿no? Sí. Eso aplica para cualquier persona. Y en cambio, si piensas en la astronomía, pues nada más piensa en toda la multitud de conocimientos que ha generado, por ejemplo, la exploración espacial o las misiones, ¿no? Todo el conocimiento que nos han aportado, o sea, todo lo que ha aportado a la humanidad. Con esa simple comparación, pues te vas a dar cuenta de cuál es el peso que tiene cada una, ¿no? Claro.
te quiero compartir un dato que me parece interesante y que a lo mejor nos abre un poco la puerta en el sentido de por qué todavía la astrología resulta importante en la sociedad. Y por ejemplo, en una encuesta realizada por el CONACYT y el INEGI, no recuerdo ya el año, pero se revelaba que el 83.6% de la población mexicana dice que confía más en la fe que en la ciencia. Entonces, a lo mejor con este dato, no partiendo de la religión, pero la fe tomada como tal, pues tienen más fe, a lo mejor en el astrólogo, que en lo que les diga el científico. Y también, por ejemplo, en otros datos realizados también por el CONACYT, se decía que el 57.5% de los mexicanos pensaba que los científicos son peligrosos debido a sus conocimientos. No sé qué te parezcan estos datos. Sí, son cosas muy... causan risa, ¿no? Sí, muy curiosas y hasta, en cierta manera, absurdas. Yo creo que aquí entra la cuestión que hablábamos en una ocasión anterior de las personas que le tienen miedo a lo desconocido, ¿no? Así es. Ven al científico como una figura de que es alguien peligroso porque sabe muchas cosas y, digo, obviamente, pues el conocimiento científico se puede usar para el bien o para el mal. Un ejemplo sería la energía nuclear, ¿no? Sí. Puedes usar la energía nuclear para generar electricidad, por ejemplo, o la puedes usar para crear bombas de destrucción, claro. Masiva, ¿no? Claro. Pero pues obviamente que obviamente que hay que explorar la energía para ver qué beneficio le podemos sacar. Claro, porque justamente eso es la ciencia. La ciencia tiene que ver con la experimentación, con la búsqueda de cosas nuevas, de responder preguntas. Y siempre hay un riesgo, es innegable, claro. Sí. Pero, pues bueno, hay que buscar el marco ético de comportamiento, pero no por ello nos vamos a limitar a no seguir investigando, no seguir estudiando, no seguir trabajando en este esquema. No, y ahorita que hablas sobre cómo se da más fácil para muchos el creer, eso también tiene que ver con lo que decíamos la ocasión anterior, de que pues a muchos les resulta más fácil seguir una corriente. Así es. Ya que notan, no sé, una persona nota que hay muchas, o la mayoría a su alrededor, creen una cosa o siguen una corriente ideológica, pues piensan que automáticamente, porque muchos creen en eso, es algo correcto. O es algo cierto, así es. O es algo cierto, y siguen esa corriente. Y como hay algo generalizado en el mundo, que no muchos, es una realidad, pero es lamentable, pero es una realidad. No muchas personas en el mundo tienen un acercamiento profundo hacia la ciencia, ¿no? Así es. Entonces, pues al no acercarse a la ciencia, pues caen en este tipo de cosas, ¿no? Y una de ellas, pues es justamente lo que decíamos sobre la astrología, ¿no? Es un ejemplo. Así es. Y yo creo que también la gente erróneamente piensa que todo aquello que está impreso o publicado es verdad. Necesariamente tiene que ser verdad porque está publicado, está impreso, está en un libro. Y no es así, o lo dijo algún medio masivo de comunicación, y yo creo que ahí también parte el error, y es parte de lo que debemos de hacer con la ciencia, siempre estar cuestionando todo, hasta todo el conocimiento se debe estar cuestionando, aunque ya digamos que es válido como tal, pues los científicos se pasan todo el tiempo cuestionándolo, tratando de ver cómo lo mejoran, ¿verdad? Sí, porque de eso se trata la ciencia, de un avance progresivo, ¿no? Así es. Y que mencionabas eso también es algo, qué bueno que lo mencionas, creo que es muy importante, la credulidad sobre ese tipo de medios, en los medios, porque pues tienen mucho peso, por ejemplo, en la cultura mexicana, a pesar de que el internet y de muchas cosas, la televisión sigue siendo un medio con mucha... Sí. Con mucho peso, entonces... Y como medio de influencia, ¿verdad? En el pensamiento de muchas personas. Si tú quieres influenciar, por ejemplo, a una nación, a un pueblo, sí, como lo es el pueblo mexicano, pues la televisión es un medio importante. De una manera en la digamos como, de una manera a lo mejor que no se percibe muy fácil, pero de una manera sutil, como se introduce una influencia, ¿no? Una manera de controlar, por ejemplo, sería. Sí, y después, fíjate qué bueno que lo dices, ya que una vez que se mete un conocimiento erróneo, yo recuerdo algún profesor que me decía, ya cuando tienes tú un conocimiento equivocado ya es más difícil, porque te tengo que hacer primero quitar ese conocimiento equivocado y después
ponerte el conocimiento bueno. A veces las personas dicen es mejor que no sepas y entonces estás fresco y ya te puedo meter el conocimiento nuevo como tal, pero luego eliminar una idea o un conocimiento resulta difícil para ciertas personas y luego absorber la nueva información o el conocimiento que es correcto. Es por eso mismo que se menciona, siempre se ha mencionado la importancia de que cuando desde niños, ¿no?, que se inculquen algún tipo de cosas por eso mismo que dices tú, ¿no?, pues la mente está fresca. La mente está fresca, es una esponja y en ese momento es cuando mejor pueden aprender idiomas tal vez o aprender o alguna ciencia que les guste, practicar algún deporte también. Sí, como lo dices, es muy correcto. Y entonces ahí la clave también sería, ahí veríamos también cómo se relaciona con la importancia de la educación, ¿no? Claro, totalmente. Una educación de calidad, una educación que podríamos llamar de primer mundo. Mientras no exista una mejora en la educación, por ejemplo, aquí en el caso de México, pues se van a seguir repitiendo este tipo de cosas, ¿no? Y también lo que tú mencionas me parece muy pertinente, de que los medios, no vamos a decir nombres, pero los medios masivos de comunicación, no vemos en sus agendas programas que estén fuera de lo lúdico. No que estemos en contra de reírse y divertirse, claro, pero no vemos esa agenda de que den un conocimiento pues más sólido y que ayude a mejorar también la educación de las personas. Y ya no se diga el programas científicos y tecnológicos, ¿verdad? Que mira, además, ahorita que lo mencionas, pensando yo en la televisión que hay aquí, no solo en la localidad, sino aquí en las televisoras locales, ¿no? Sí. Y me pongo a contar los programas con contenido científico con los dedos de una mano, me sobran 5 dedos, ¿no? Sí. Porque pues no hay ninguno. Sí, no hay. Da la importancia, pero en las televisoras, en la mayoría también a nivel nacional, pues tienen muchos espacios que se le dedican, por ejemplo, a astrólogos o a personas que hablan sobre los horóscopos. Y los vemos a que mandes mensajes de texto para que te digan cómo va a ser tu futuro y si vas a tener dinero. ¿Sí? Y carísimo, y la gente ahí está totalmente desperdiciando el dinero. Sí, ese tipo de cosas y pues obviamente pues lo único que están haciendo es perder dinero y enriquecer, digámoslo así como es, ¿no? Claro. Enriquecer los bolsillos de charlatanes profesionales, como los llamas tú. Sí, yo creo que la frase esa es: he conocido a más charlatanes con traje y a sabios con guarache. Sí, justamente. Entonces por ahí va. Por ahí va. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el punto que tú tocas de la astronomía, yo creo que es lo que podemos ahorita dejar al público. El invitarlos a que se metan a estudiar más la astronomía, no la astrología. Y la astronomía es una ciencia fascinante por todo lo que ya tú decías. Y nada más imaginemos la posibilidad de que hubiera vida, y sobre todo vida inteligente en otro planeta, pues nos cambiaría o nos transformaría toda nuestra manera de pensar. Y también lo que comentabas de los posibles universos paralelos, en donde imaginemos que pudiera existir esa posibilidad, que hubiera otro yo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, o una cantidad infinita y en cada universo un poco diferente, ¿no? Claro, totalmente, porque son diferentes bifurcaciones, caminos, decisiones que tenemos que tomar, y donde ahí la astrología obviamente vuelve a tronar. Sí, no, y es que es muy importante, y como lo dices, yo que a mí que me apasiona esto, la astronomía mucho también. Sí. Pues sí, yo hago esa invitación a todo el público, a todas las personas, porque pues sí, es algo sumamente importante que se acerquen. Además, al acercarse a este tipo de cosas, pues como lo decíamos ahorita, ya que pues es un conocimiento científico, pues no vas a caer en engaños o en cuestiones como la astrología, porque obviamente te vas a dar cuenta de inmediato que pues eso no es algo verdadero. Así es. Sí, es fascinante. Lo único que tienen que hacer pues es acercarse a la ciencia, en este caso a la astronomía, que pienso que cualquier persona le puede fascinar si se acercan un poquito, porque pues, los humanos somos curiosos por naturaleza. Lo único es fomentar esa curiosidad. Sí, cuidar esa curiosidad hacia dónde la dirigimos, ¿no? Es correcto. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo y es momento ya de despedirnos, desgraciadamente, pero yo creo que también deberíamos de comprometernos en continuar con los temas de astronomía, que yo sé que tienes bastante material, Milton. Entonces,
en un programa posterior, si estás de acuerdo, pues tratar esto, a lo mejor los multiversos o universos paralelos. Eso yo creo que estaría muy interesante, no sé qué te parezca. Claro, con todo gusto. Perfecto, pues bueno, te agradezco como siempre la participación. No sé si quieres decir algo más. No, pues únicamente eso, recordar eso sobre la astronomía, que se acerquen y pues para que se den cuenta que la astrología es algo falso. Es algo estancado y que ya se quedó ahí obsoleto. Claro. Muy bien, pues te agradezco, Milton. Nos vemos en la siguiente. Esto fue Economía de las Ideas. Soy Rodrigo Soto, Radio UDEM 90.5. Muchas gracias. Radio UDEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.